En el amanecer pálido de un rancho polvoriento en el corazón del lejano oeste británico, las sombras se alargaban sobre la tierra reseca, mientras los primeros rayos de sol dibujaban tonos dorados sobre los cercos de madera agrietada. Clara Montague, una joven de porte delicado pero mirada resuelta, se levantó antes del alba, sintiendo el frío en las yemas de sus dedos al apagar la débil luz de aceite en la mesita de noche junto a la ventana. Sus pasos la llevaron al porche frontal, donde el viento matutino le revolvía los cabellos castaños, y observó, con el ceño levemente fruncido, las llanuras que se extendían ante ella, un mar de hierba pálida meciéndose como olas tranquilas. Había llegado al rancho Montague tras la llamada de socorro de su difunto padre político, un hombre severo y orgulloso, que siempre había visto en ella la imagen misma de la pobreza y la desvergüenza. La suegra de Clara, la señora Fenton, nunca había disimulado su desdén, la humillaba ante los vecinos, señalaba su falta de linaje, y la acusaba de no estar a la altura de la familia. Aquella mañana, sin embargo, Clara recordaba las palabras finales de su padre: «Protege lo nuestro, hija, demuestra de qué estás hecha». Con cada inhalación de aire helado, su determinación crecía, igual que el sol que despuntaba sobre el horizonte. Mientras Clara se dirigía al establo, tomó en sus manos un pequeño cofre de madera barnizada, guardado durante años en el desván. Allí reposaban documentos antiguos, escrituras de propiedad y cartas que su padre había escondido de la ambición de la señora Fenton. Clara los abrió con cuidado, permitiendo que el aroma a pino y polvo flotara en el aire. Con voz baja, leyó en voz alta la cláusula final de un antiguo registro bancario. Su padre había depositado discretamente la herencia familiar en una cuenta numerada, sumando la asombrosa cantidad de 100 millones de libras esterlinas. El corazón de Clara latió con fuerza. En ese preciso instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con la mirada fija en la puerta del establo, Clara ajustó el pañuelo rojo en su cabello, sintiendo en cada hebra la fuerza de su propósito. Sabía que fuera de aquel granero, en la cocina de la finca, la señora Fenton la esperaba para el desayuno, sin sospechar la verdad que pronto estremecería su mundo. Cada paso crujía sobre la grava mientras Clara salía del porche, y el eco de sus botas resonaba en la calma de la mañana. Al abrir la pesada puerta del establo, fue recibida por el bramido suave de los caballos y el aroma a heno fresco. Saludó con un leve asentimiento a Jasper, un semental negro como la noche que había heredado el temple silencioso de su padre. Con manos firmes, Clara colocó el cofre sobre un viejo banco de madera. El sonido del cerrojo al deslizarse hizo que su pulso se acelerara, y por un instante, la luz del alba iluminó el metal frío, reflejando sus ojos decididos. Con determinación, Clara abrió el cofre ante la mirada expectante de Jasper. Sacó los documentos y los alzó hacia la claridad que entraba por las ventanas altas, dejando ver el polvo que flotaba en el aire. «Hoy comienza una nueva era para esta familia», murmuró. Al fondo del establo un gallo solitario cantó, como si confirmara la inminente revolución. Aunque el corazón de Clara palpitaba con emoción, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Estaría preparada para enfrentarse a la ira de la señora Fenton? Sabía que la revelación de aquellos documentos sería el golpe maestro que arruinaría la reputación de su suegra, quien había disfrutado humillándola durante años. Sin embargo, el temor no la detenía, la fuerza heredada de su padre latía en cada fibra de su ser. Con paso firme, Clara cerró el cofre y lo guardó bajo la capa que llevaba sobre un brazo. Salió del establo con una decisión firme: pronunciaría ese dato bancario durante el desayuno, en presencia de toda la servidumbre y los vecinos más influyentes de la comarca. El salón comedor esperaba con su mesa larga y pulida, y las ventanas daban al jardín trasero, donde la bruma aún danzaba entre los rosales. Al llegar al umbral, un grito inesperado rompió el silencio. La señora Fenton, con su vestido de seda negra manchado de té, alzó la mirada y exclamó una sola palabra, cargada de desprecio y sorna. Clara sintió el nudo en la garganta pero no retrocedió. Con la voz firme, se disponía a pronunciar la verdad que cambiaría el destino de la familia Montague para siempre, justo cuando un fuerte golpe en la puerta interrumpió el momento y dejó en suspenso su revelación. El golpe en la puerta resonó como un trueno sobre la casa Montague, sacudiendo la porcelana en los estantes y dejando suspendido el aire en la garganta de todos los presentes. Clara, con el cofre apretado bajo el brazo, no movió un músculo. Sus ojos permanecieron fijos en los de su suegra, que ahora se habían entrecerrado con la suspicacia de quien intuye un cambio inminente, pero aún no puede vislumbrar su magnitud. El mayordomo, un hombre viejo de manos temblorosas y andar lento, se apresuró a abrir la puerta con un crujido pesado,
como si el tiempo mismo resistiera la llegada de lo que estaba por entrar. Allí, enmarcado por la luz clara de la mañana, se encontraba un hombre de traje oscuro y sombrero de ala ancha, impecablemente vestido, con un maletín de cuero gastado en la mano derecha. Su rostro era anguloso, sus modales suaves pero firmes. «Señora Montague», dijo con voz serena mirando a Clara. «Vengo de parte del banco de inversiones Durham y Wells». La señora Fenton se incorporó con brusquedad, sus ojos inyectados de sorpresa y desconfianza. «¿Y a qué viene un banco a esta casa a estas horas? Nadie aquí tiene cuentas que justifiquen su presencia». Clara avanzó un paso, dejando que el cofre descansara sobre la larga mesa de nogal. «Yo sí», dijo con una calma que se contradecía con el terremoto emocional que latía bajo su piel. Todos los ojos giraron hacia ella, como si acabara de proclamar una blasfemia. La suegra dio un paso atrás, como si la palabra dicha por Clara le hubiera golpeado en el rostro. El hombre del banco, cuyo nombre era Edmund Carrington, extrajo con precisión quirúrgica una carpeta de cuero del maletín, la abrió con movimientos meticulosos y sacó una serie de documentos encuadernados. «Venimos a realizar una verificación protocolar de identidad antes de habilitar el acceso completo a los fondos de la cuenta número 1184ZF, perteneciente a la señorita Clara Montague». Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Los sirvientes, paralizados con las bandejas aún en las manos, miraban incrédulos. Incluso el reloj de péndulo en la sala pareció haber detenido su vaivén. La señora Fenton se llevó una mano a la boca, como para contener una carcajada de incredulidad. «Debe tratarse de un error», murmuró, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Clara extendió los documentos que había extraído del cofre. «Aquí está la autorización original firmada por mi suegro, fechada hace 11 años, y la cláusula hereditaria que usted, señora Fenton, se esforzó tanto en ocultar». Su voz era clara como el agua de pozo, sin temblores. Carrington tomó los papeles, los cotejó con los suyos y asintió con respeto. «Verificados. La identidad y los derechos de la señorita Montague están plenamente confirmados. El saldo actual disponible es de 100.237.000 libras esterlinas». El impacto fue tan devastador como un rayo que parte en dos un roble. La señora Fenton se desplomó sobre la silla más cercana, con los labios temblorosos. Clara se mantuvo erguida, aunque por dentro una tormenta de emociones se agitaba sin tregua. Furia por los años de humillación, tristeza por el silencio forzado, y una inesperada oleada de poder. «Esto es imposible», murmuró la señora Fenton apretando el borde del mantel con los nudillos blancos. «Eres una campesina, una bastarda, no puedes tener ese dinero». «Soy la esposa legítima del hijo mayor de esta familia, y heredera legal del legado Montague», replicó Clara. «Y a partir de hoy, cada uno de los que me llamó inútil o me trató como basura entenderá el error que cometió». Carrington se inclinó cortésmente. «Nos retiramos para formalizar los documentos finales. La cuenta será transferida a su control total antes del mediodía». Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de asombro y silencio. Cuando la puerta se cerró tras el banquero, Clara se giró lentamente hacia su suegra. «Ahora vamos a hablar de cómo esta casa ha sido administrada durante los últimos 10 años». La señora Fenton intentó erguirse, pero parecía haber envejecido una década en apenas 5 minutos. El dominio en su voz se había esfumado, y en su lugar solo quedaba un eco quebrado de orgullo derrumbado. Pero Clara no estaba allí para la venganza inmediata. Sabía que el verdadero poder no se ejercía con gritos ni castigos, sino con la dignidad de quien espera el momento justo. Caminó hasta el salón principal, donde los retratos familiares colgaban como centinelas mudos. Se detuvo ante el cuadro de su difunto esposo James Montague, y lo observó largamente. «Te prometí que cuidaría de lo nuestro», pensó, «y lo he cumplido». Esa misma tarde, Clara convocó a los administradores de la finca, a los contadores y a los capataces. El despacho de la casa, una estancia que había sido el reino exclusivo de la señora Fenton, se llenó de hombres sorprendidos por la nueva disposición del poder. Clara, sentada tras el escritorio de roble macizo, fue directa. Desde ese día, todas las decisiones pasarían por ella. Se auditarían los libros, se revisarían los pagos y se implementarían nuevas políticas de trato justo hacia los trabajadores. La reacción no tardó en llegar. En menos de una semana, los rumores se expandieron como fuego sobre rastrojo seco. En la feria de Ashworth, los comerciantes murmuraban sobre la joven viuda que ahora controlaba una fortuna. Las familias de la alta sociedad que la habían ignorado, empezaron a enviar invitaciones para cenas y eventos. Pero Clara rechazó cada una con la misma cortesía implacable. «Gracias, pero no estoy interesada». No buscaba aprobación, no buscaba redención.
Lo que quería era justicia. Sin embargo, la señora Fenton no se dio por vencida. Tras el golpe inicial, comenzó a moverse en las sombras, contactando abogados de Londres, intentando invalidar los documentos, sembrando dudas sobre la salud mental de Clara, e incluso promoviendo un rumor que sugería que Clara había falsificado todo. Pero Clara estaba preparada. Tenía copias notariales, testigos, y el respaldo de un banco cuya reputación no podía ser comprada. Con paciencia de cirujana, comenzó a desmantelar el legado tóxico de su suegra, pieza por pieza. Una noche, mientras Clara revisaba papeles bajo la luz de una lámpara de gas, escuchó pasos suaves en el pasillo. Era Beatrice, la criada más joven, con lágrimas en los ojos. «Señorita Clara, necesito contarle algo que ocurrió hace años, el día que murió su suegro». La voz temblorosa de la muchacha anunciaba una verdad escondida, una confesión que podía sacudir aún más los cimientos de la finca Montague. Clara cerró lentamente la carpeta de documentos y levantó la mirada. «Dime, Beatriz, te escucho». Y con esas palabras, se abrió una nueva puerta a secretos enterrados, traiciones antiguas, y una historia aún más profunda que la de una cuenta bancaria olvidada. Beatriz se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría el suelo del estudio. Apretaba entre sus dedos un pañuelo empapado, y aunque era evidente que llevaba horas luchando contra el impulso de hablar, solo ahora parecía haberse armado de valor suficiente. Clara le indicó con un gesto suave que se sentara frente a ella, en el sillón tapizado de lino que tantas veces había servido de trono involuntario para las reprimendas de la señora Fenton. La joven criada se acomodó con rigidez, como si temiera que cada palabra que iba a pronunciar pudiera traer consecuencias irreversibles. «Yo estuve allí. El día que murió el señor Montague», comenzó, con la voz tan baja que apenas era un susurro. Clara, que no esperaba una revelación tan directa, contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir con que estuviste allí?», preguntó, sin levantar la voz, pero con una tensión sutil en la mandíbula. Beatriz tragó saliva. «No fue una muerte natural. Nadie me creyó cuando lo dije al principio. Y después tuve miedo. La señora Fenton estaba muy alterada esa mañana, y cuando encontré al señor Montague en el invernadero, ya no respiraba. Pero no fue un infarto. No lo fue, señorita Clara». Clara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. El estudio, cálido por el fuego en la chimenea, se volvió de repente gélido, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. «¿Qué viste?». Beatriz dudó, bajó la mirada, y luego la alzó con una valentía repentina. «Vi el frasco, uno pequeño, de cristal azul. La señora Fenton lo tenía en la mano cuando salió del invernadero. Lo vi con mis propios ojos. Y esa misma tarde, desapareció del tocador». Clara no dijo nada durante varios segundos. El silencio se alargó, pesado, casi insoportable. Por fin, se incorporó, caminó lentamente hasta el ventanal y miró el jardín sumido en la oscuridad. Si lo que Beatriz decía era cierto, entonces la muerte de su suegro había sido orquestada. ¿Pero por qué? ¿Por qué asesinar a un hombre que ya estaba enfermo, que había dejado por escrito su testamento? «¿Guardaste algo de aquella noche?», preguntó, girando apenas el rostro. Beatriz negó con la cabeza, y luego, como impulsada por un nuevo pensamiento, metió la mano en su delantal. «Solo esto, lo escondí en la cabaña del jardinero». Extendió un trozo de tela envuelto con cuidado. Era una pequeña cucharilla de plata, oscurecida por el tiempo, o por algo más. Clara la tomó con un pañuelo y la colocó sobre el escritorio, junto a los papeles bancarios. «Gracias, Beatrice. Has hecho lo correcto. Nadie volverá a hacerte daño por decir la verdad». La muchacha asintió, sin poder contener un sollozo, y salió del estudio rápidamente. Clara se quedó sola, contemplando la cucharilla, el fuego, la noche cerrada al otro lado del cristal. Su mente giraba con la precisión de un reloj. Si la muerte del señor Montague había sido provocada, entonces todo el poder que la señora Fenton había acumulado desde entonces se había edificado sobre un crimen. Esa noche Clara no durmió, preparó una carta para su abogado en Londres, solicitando una investigación privada. También pidió que se revisara el archivo médico de la familia, especialmente los informes forenses de aquel año. A la mañana siguiente, cabalgó hasta la oficina de correos del pueblo, donde el viejo Bartleby, el cartero, la saludó con una sonrisa ladeada. «Buenos días, señorita Montague, ¿envía algo importante?». Clara le entregó el sobrelacrado, sumamente. De regreso a la finca, su mirada recorrió las tierras que ahora eran suyas, hectáreas de trigo, establos llenos,
trabajadores que empezaban a mirarla con una mezcla de respeto y esperanza. Clara sabía que no bastaba con haber heredado una fortuna, tenía que reconstruir el nombre Montague desde los cimientos. En los días siguientes la señora Fenton pareció recobrar algo de su compostura. Asistía a las comidas, evitaba confrontaciones, y sonreía con esa falsa dulzura que Clara reconocía de años atrás. Pero ahora, Clara veía más allá de la fachada. Notaba los temblores en sus manos, la forma en que evitaba la biblioteca, el rincón donde habían discutido por última vez antes de la muerte del patriarca. Entonces, una semana después, llegó la respuesta de Londres. El abogado, un hombre metódico y discreto, había encontrado inconsistencias en los informes médicos del señor Montague. Había evidencia de una sustancia que no coincidía con su tratamiento habitual y que jamás había sido documentada. Además, el médico que firmó el certificado de defunción había muerto 3 meses después, en circunstancias ambiguas. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Esa misma noche, Clara organizó una cena en la finca e invitó a varios miembros del consejo municipal, vecinos notables y viejos amigos de la familia. La señora Fenton intentó oponerse, pero Clara fue firme. La gran mesa del comedor volvió a llenarse de voces, risas tensas y copas de vino que tintineaban. En medio del bullicio, Clara se levantó con una copa en la mano. Esta casa ha visto muchas cosas, algunas buenas, otras menos. Hoy quiero agradecerles por acompañarme, y también anunciar una nueva etapa para esta finca. La señora Fenton bebía con gesto tenso. Los invitados aplaudieron educadamente. Clara sonrió con suavidad. También deseo informar que, por recomendación legal, hemos iniciado una auditoría de los documentos médicos de mi difunto suegro. Encontramos algunas anomalías, y hemos decidido abrir una investigación oficial. Estoy segura de que todos ustedes, como amigos de la familia, querrán conocer la verdad tanto como yo. El impacto fue inmediato. Las miradas se cruzaron, las sonrisas se congelaron. La señora Fenton dejó caer su copa. «¿Qué insinúas?», dijo, apenas en un murmullo. Clara la miró con una expresión neutral. «Nada, aún». Esa noche, los rumores salieron de la finca como aves negras. La prensa local se enteró. El apellido Montague volvió a estar en boca de todos, pero esta vez, por razones que ni la señora Fenton podía controlar. La investigación avanzaba, lenta pero inexorable. Y Clara, mientras tanto, seguía construyendo. Reabrió las escuelas rurales, donó tierras al orfanato del condado, y ofreció becas para hijos de campesinos. Cada acción era un ladrillo más en la nueva arquitectura de su legado. No buscaba aplausos sino justicia para todos aquellos que habían sido ignorados por generaciones. Una noche, recibió una carta anónima. Decía: «Si sigues por ese camino terminarás como tu suegro». No había firma, solo esa frase. Clara leyó la nota con calma, luego la quemó en la chimenea. Sabía que sus pasos estaban pisando los nervios expuestos de viejos enemigos, y no retrocedería. No ahora. Entonces llegó la mañana en que los investigadores exhumaron el cuerpo del señor Montague. El pueblo entero contuvo la respiración. Los diarios trajeron fotógrafos. La señora Fenton no salió de su habitación. Clara, desde la galería del piso superior, observó el lento cortejo fúnebre inverso cruzar el jardín, y aunque sus piernas temblaban, su rostro era una máscara de determinación. Las pruebas serían concluyentes, ella lo sabía, y también sabía que, cuando llegaran, nada volvería a ser como antes. El día terminaba con un cielo cubierto, gris y amenazante, mientras Clara volvía a guardar en el cofre de su estudio los documentos, los recuerdos y la pequeña cucharilla que había desatado toda una tormenta. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con insistencia, como si quisiera advertirle que lo peor aún estaba por venir. Durante los días que siguieron a la exhumación, la finca Montague pareció respirar en una tensa calma, como un animal que ha sentido el olor de la tormenta pero aún no sabe desde dónde llegará el rayo. La señora Fenton no salía de su habitación, y apenas permitía que su doncella le llevara comida o agua. Las cortinas cerradas, los espejos cubiertos, y el aroma a alcanfor que se extendía por el pasillo daban a entender que, más que una mujer enferma, se estaba ocultando una conciencia asediada por la verdad. Clara, por el contrario, se mostraba en todos los rincones de la finca. Supervisaba los campos, escuchaba a los trabajadores, organizaba reuniones con los proveedores,
y visitaba el pueblo cada 2 días para reunirse con el abogado de la familia o con los inspectores asignados al caso. Su reputación crecía, y también la resistencia silenciosa de ciertos sectores, que aunque nunca lo expresaban directamente, no podían aceptar que una mujer joven y sin título nobiliario estuviese rehaciendo lo que generaciones de hombres habían arruinado. Una tarde de miércoles, mientras Clara firmaba nuevos contratos para mejorar los sistemas de riego de la propiedad, llegó un carruaje oscuro desde Londres. El fiscal forense, acompañado de un asistente y 2 agentes de la justicia, se presentó con una expresión neutra, el rostro curtido por años de trabajo y secretos compartidos solo entre ataúdes y silencios oficiales. «Señorita Montague», dijo con un leve saludo, «tenemos resultados». Clara los condujo al estudio, el mismo donde tantas decisiones dolorosas habían comenzado. Les ofreció té, que fue educadamente rechazado. El fiscal sacó una carpeta con el sello oficial del reino y la abrió lentamente. La autopsia confirma la presencia de una sustancia tóxica no prescrita ni informada en el expediente médico. Específicamente un derivado de digitalis, en dosis incompatibles con un accidente o error médico. El silencio que siguió fue espeso, casi sólido. El señor Montague fue envenenado, concluyó el fiscal, y según lo hallado, probablemente en un lapso no mayor a 24 horas antes de su muerte. Clara asintió lentamente, sin sorpresa, como si cada noche sin sueño hubiese preparado su espíritu para ese momento. ¿Y las acciones a seguir? Solicitaremos la apertura de una causa judicial, habrá interrogatorios, posibles arrestos. Al día siguiente el nombre de la señora Fenton fue citado oficialmente en el registro de sospechosos. Aunque aún no existía una orden de detención, la posibilidad era real y cercana. La noticia fue filtrada a la prensa, y el apellido Montague volvió a aparecer en los titulares, no por escándalos románticos, ni por pleitos de herencia, sino por asesinato. Clara no celebró, no sonrió, ni siquiera se permitió un momento de satisfacción, porque lo que venía ahora no era justicia aún, sino una guerra abierta. Y en las guerras, incluso las verdades tienen un precio. Las visitas al juzgado de la ciudad se hicieron frecuentes. Cada vez que Clara salía en su carruaje, lo hacía acompañada por su abogado personal y por su nuevo asistente, el joven Thomas Ainsworth, un huérfano de la guerra al que había conocido en una de sus visitas al orfanato. A pesar de su juventud, Thomas tenía una inteligencia aguda y una lealtad que no se compraba ni con oro ni con títulos. «Mi padre decía que las mujeres nobles no existían hasta que las cosas se ponían difíciles», le dijo una vez. Clara había sonreído por única vez en muchos días. Mientras tanto, dentro de la casa la señora Fenton comenzó a perder contacto con la realidad. Hablaba sola, gritaba por las noches, e incluso llegó a ordenar que se preparara la habitación de su esposo, alegando que volvería esa misma noche de un viaje a Edimburgo. Los médicos, llamados de urgencia por Clara, la examinaron y sugirieron un tratamiento psiquiátrico, aunque aún no se dictaminó incapacidad legal. La prensa, implacable, comenzó a publicar extractos del caso, y más de una editorial cuestionó si la aristocracia debía seguir gozando de inmunidad frente a la justicia. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no estaba sola. La opinión pública, los obreros de la finca, incluso los mismos comerciantes que antes la habían despreciado, ahora veían en ella una figura de integridad. Pero esa integridad se puso a prueba cuando un nuevo testimonio apareció. El jardinero de la finca, Arthur Bell, que había trabajado durante 30 años para los Montague, pidió hablar con Clara en privado. Lo recibió en la pequeña biblioteca, donde el aroma a encuadernaciones antiguas flotaba como un perfume. «Yo vi algo esa noche también», confesó, apretando su gorra entre las manos. «No quería meterme, pero ahora que la cosa ha llegado a esto...». «Dime la verdad, Arthur, no importa cuán dolorosa sea». El anciano la miró con una mezcla de respeto y temor. Vi a la señora Fenton verter algo en la tetera del invernadero. No le di importancia. Pensé que era té, o un tónico. Pero luego me pareció raro que nadie más la bebiera. Él tomó toda la taza, entera, y después gritó, como si el aire se le escapara del pecho. Clara cerró los ojos. El nudo en su garganta se apretó, pero no lloró. «Gracias, Arthur, esto cambia todo». La acusación formal se emitió 5 días después. La señora Fenton fue arrestada dentro de su propia habitación, donde aún insistía en hablar con su difunto esposo. El escándalo fue mayúsculo. Fotografías del arresto, caricaturas en los diarios, comentarios en las tabernas. El imperio de los Montague, una vez símbolo de elegancia y poder,
estaba siendo sacudido por los fantasmas de su propia codicia. Clara, sin embargo, se mantuvo firme. No abandonó la finca, no huyó a Londres, se quedó, supervisando, guiando, sanando. Recibía cartas de agradecimiento de mujeres del campo, de viudas, de jóvenes que habían crecido creyendo que su voz no valía. Su lucha se había convertido en la lucha de muchos. Pero justo cuando parecía que todo se estabilizaba apareció una nueva carta. No estaba firmada. El sobre no tenía sello postal. Alguien la había dejado dentro de la biblioteca, entre las páginas de un libro de cuentas. Clara la encontró una mañana de abril. Si supieras quién más estuvo involucrado, no dormirías esta noche. Solo eso, ningún nombre, ninguna pista. Solo esa amenaza sutil, como una semilla sembrada con intención de hacer crecer la duda. Clara respiró hondo. Ya no era la mujer que temía a las burlas de su suegra ni a la sombra de un apellido. Era una Montague, sí. Pero una nueva. Una que había enterrado el miedo junto a las mentiras. Pero sabía que el infierno no había terminado. Solo había cambiado de forma. La carta sin firma no salió de la mente de Clara durante días. La llevó consigo a todas partes. Doblada dentro del diario de cuero donde tomaba notas de administración. Cada vez que la leía, la tinta parecía más oscura, más fría, más amenazante. Las palabras eran simples, pero el subtexto rugía como un tren en la distancia. Clara sabía que el caso contra la señora Fenton no era el final de la historia, sino apenas el primer acto de una verdad más retorcida y profunda. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Quién había tejido las telarañas detrás del velo de la aristocracia Montague? Decidió comenzar por el punto más obvio, el testamento original. El documento que su suegro había firmado años antes había desaparecido tras su muerte, y lo que se había presentado en su momento fue una versión modificada, que beneficiaba enteramente a la señora Fenton. Clara había recibido su parte solo porque su esposo James había luchado por ella antes de morir en el accidente ecuestre que la familia jamás quiso discutir. Visitó nuevamente a su abogado en Londres, esta vez con Thomas acompañándola. En las oficinas de bronce pulido y alfombras gruesas de la firma Warwick y Lewin, el abogado señor Deverell frunció el ceño mientras Clara le entregaba la carta. No es la primera amenaza que recibe una heredera fuerte, comentó con desdén, pero Clara alzó una ceja. ¿Y si no es una amenaza? ¿Y si es una advertencia? Deverell suspiró, extrajo de una caja fuerte los archivos originales del caso Montague y comenzó a revisar. Tardaron horas, y cuando el reloj de la oficina marcaba las 7 de la tarde, Thomas, que observaba en silencio desde una esquina, se puso de pie. Señor Deverell, ¿usted revisó la firma del albacea que presentó el testamento modificado? El abogado parpadeó. Claro, fue el notario Rigsby. Hombre reputado. ¿Sigue con vida?, preguntó Clara cruzando los brazos. No, murió un mes después de registrar ese testamento, accidente doméstico. Cayó por las escaleras. Clara y Thomas se miraron. El aire de la oficina se volvió más espeso. De regreso en la finca, Clara pidió a Thomas que iniciara una búsqueda informal de todas las personas que habían intervenido en el proceso testamentario de su suegro. Médicos, testigos, notarios, hasta los escribientes. A medida que las listas se armaban, un patrón emergía. Muchos estaban muertos, otros retirados, y algunos inubicables. Demasiada coincidencia para un sistema legal británico tan metódico. Clara sabía que debía actuar antes de que las pistas desaparecieran por completo. Contrató a un investigador privado, Charles Hemsworth, un exmilitar de porte seco y barba de 3 días, con un pasado en inteligencia y reputación de no temer a los nombres poderosos. Hemsworth llegó a la finca sin preámbulos, examinó los documentos, escuchó a Clara, y al final dijo: si me ocultan algo, no podré ayudarla. Pero si todo lo que me ha dicho es cierto, está usted nadando en un estanque lleno de serpientes. El primer paso fue la firma del testamento modificado. Hemsworth logró localizar a un antiguo asistente del notario Rigsby, un tal Peter Altham, que vivía ahora como apicultor en Cornualles. Tras varios días de insistencia, Altham aceptó hablar. Clara viajó en tren hasta su modesta casa de campo, donde el aroma a miel flotaba como un perfume eterno. Lo que firmó Rigsby no era el testamento original, confesó, tras varias tazas de té. Hubo presión, no de la señora Fenton sino de alguien más, un hombre que decía ser representante de la familia Montague, pero que no mostraba documentos. Rigsby sospechaba que era parte de la rama de inversiones del banco donde se guardaban los activos. ¿Recuerda su nombre? No, pero tenía un anillo,
Uno con el sello de Durham y Wells. La revelación cayó como un martillo sobre Clara. Ese era el mismo banco que ahora administraba su cuenta heredada. ¿Acaso alguien dentro del banco había estado manipulando los fondos desde el principio? Clara regresó a la finca con la mente en ebullición. Esa noche no durmió. Estudió cada hoja de los informes bancarios, cada carta antigua, cada balance firmado por Durham y Wells. Allí encontró una entrada curiosa, una transferencia hecha 3 semanas después de la muerte del señor Montague, a una cuenta en las Islas del Canal. No llevaba su nombre ni el de su suegra, solo un código, RLG. En los días siguientes, Clara viajó a Londres de nuevo, esta vez sin avisar a nadie. Fue directamente a la sede central del banco, una estructura imponente de piedra oscura y ventanales góticos. Exigió hablar con Edmund Carrington, el mismo funcionario que había venido a la finca meses atrás. Pero le dijeron que ya no trabajaba allí. ¿Renunció? No, señorita Montague, fue despedido, tras una auditoría interna. Clara pidió los detalles, pero le fueron negados. Solo le ofrecieron un número de contacto que, al llamar, resultó desconectado. Desconcertada, Clara pidió entonces reunirse con un nuevo representante. Le asignaron a una mujer elegante y de voz afable, Josephine Clark. Con modales pulidos, la mujer la recibió en una oficina decorada con grabados antiguos y relojes de péndulo. Señorita Montague, entiendo que hay inquietudes sobre movimientos pasados en su cuenta. Permítame asegurarle que hemos iniciado una revisión profunda de todas las transacciones desde el año del fallecimiento de su suegro. Clara observó a Josephine con atención. No era una ejecutiva común, cada gesto parecía calculado, cada palabra escogida como una ficha de ajedrez. Decidió probar su intuición. ¿Conoce usted la cuenta RLG? Josephine tardó un segundo en responder, y ese segundo bastó para que Clara supiera que había tocado una fibra sensible. No estoy familiarizada con esa nomenclatura. Clara sonrió con suavidad. Yo tampoco. Pero sospecho que fue creada con fines muy distintos a los que permite el reglamento del banco. Josephine entrecerró los ojos. ¿Está insinuando una malversación de fondos, señorita Montague? No. Estoy afirmando que alguien en su institución facilitó un fraude. Y si no colaboran conmigo, llevaré esto a la prensa financiera de inmediato. La amenaza no fue dicha con furia, sino con una calma tan afilada como una navaja. Josephine no respondió, simplemente se levantó, caminó hasta una estantería, y tomó un archivador. Esto no puede salir de aquí. Clara leyó los documentos y comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. La cuenta RLG estaba conectada con una sociedad fantasma registrada en Luxemburgo, que había recibido fondos de varias herencias nobiliarias en todo el Reino Unido. Entre ellas la de los Montague. El dinero había sido desviado por una red de ejecutivos corruptos que utilizaban el banco como fachada. Josephine explicó, casi susurrando. Carrington era parte de ello. Yo entré para limpiar el desastre. Pero hay intereses demasiado poderosos, y usted acaba de poner los ojos sobre ellos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no se trataba de una suegra envenenadora ni de un testamento falso, esto era una red. Un sistema. ¿Qué puedo hacer? Josephine la miró fijamente. O expone todo y se convierte en blanco, o trabaja desde dentro y cambia las reglas. Clara salió del banco sabiendo que su vida nunca volvería a ser igual. De camino a la estación, compró un periódico. La portada mostraba el rostro de la señora Fenton bajo el titular, La caída de una dinastía. Pero lo que el mundo aún no sabía era que la verdadera dinastía Montague apenas estaba comenzando. Y que Clara, su inesperada heredera, tenía ahora enemigos que usaban trajes en vez de venenos. Y el campo de batalla sería mucho más peligroso que cualquier finca familiar. La noche cayó sobre Londres con un manto denso y húmedo. Las farolas lanzaban destellos temblorosos en el pavimento mojado mientras Clara regresaba a su hotel, el cofre de secretos bancarios latiendo como un corazón en su bolso de cuero. En su habitación, encendió apenas una lámpara de escritorio, dejó el abrigo sobre el sillón, y se sentó frente al ventanal que daba a Piccadilly. Desde lo alto, los carruajes, los tranvías y los pasos de los noctámbulos se mezclaban como una coreografía inconsciente de un mundo que seguía girando, ajeno a las verdades que ella acababa de desenterrar. Apretando el puente de su nariz con 2 dedos, Clara pensó en Josephine Clark. ¿Podía confiar en ella, o había sido una jugada elegante para mantenerla controlada? Lo cierto era que lo que había leído no podía ser olvidado.
La red financiera que había desviado la fortuna de su suegro era solo una hebra de una madeja más vasta, más sucia, y con tentáculos extendidos desde Londres hasta Luxemburgo, pasando por paraísos fiscales que ningún título nobiliario podía purificar. Esa madrugada Clara escribió 3 cartas, una para su abogado pidiéndole que prepare una demanda silenciosa contra el banco. Otra para Hemsworth, detallando las nuevas conexiones encontradas y la urgencia de rastrear a RLG hasta su raíz. Y una tercera para Thomas, que regresaría a la finca por instrucciones suyas con un sobre sellado que debía entregar solo en caso de que ella no volviera de Londres. En los días siguientes, Clara fingió normalidad. Asistió a 2 reuniones sociales en clubes privados, rechazó invitaciones a entrevistas con la prensa, y mantuvo un perfil bajo mientras el equipo de Hemsworth cavaba más hondo. Una tarde, en el sótano de un archivo financiero en Bishopsgate, encontraron algo, un contrato olvidado, firmado por un tal Reginald L. Graham, RLG, miembro del Consejo Oculto de Inversiones de Dornham y Wells, que había fallecido en 1892. Pero su firma seguía apareciendo en transacciones posteriores. Clara comprendió que alguien había estado utilizando el nombre de un hombre muerto como tapadera durante casi una década. A través de Hemsworth, Clara contactó a una periodista independiente, Edith Norbury, conocida por su trabajo meticuloso y su implacable integridad. Le pidió una reunión discreta en el Museo de Historia Natural. Sentadas entre esqueletos de dinosaurios y vitrinas de mariposas fosilizadas, Clara le entregó copias de los documentos. «Si algo me sucede», le dijo con un tono helado, «usted debe sacarlo todo». Norbury, una mujer de cabello corto y gafas de marco grueso, asintió. «¿Está segura de querer esto? Hay otra forma de destruir una red invisible». Clara regresó a la finca esa misma semana. Al llegar encontró a Thomas en la entrada, visiblemente inquieto. «¿Ha venido alguien?» No quiso dar su nombre, solo dijo que usted sabría por qué está aquí. En el salón la esperaba un hombre de rostro afilado y cabello canoso, vestido con un abrigo largo y guantes de cuero. «Señorita Montague», dijo al verla, sin inclinarse. «Soy el encargado de mantener ciertos equilibrios, le sugiero que no desequilibre los que no entiende». Clara no se movió. ¿Amenaza o advertencia? El hombre sonrió apenas. «Una advertencia puede salvar vidas. Una amenaza solo anticipa su pérdida. Usted tiene información que no debería haber visto. Y usted forma parte de lo que la ha robado durante años. Yo no me detendré. Entonces ponga sus asuntos en orden. Porque este juego no es de herencias ni de propiedades, es de imperios». Se fue sin más. Thomas entró segundos después y encontró a Clara de pie, con los puños apretados y la mirada clavada en el vacío. «¿Está todo bien?» «No. Pero lo estará». Esa noche, incendió la vieja casa de huéspedes que había sido utilizada por contadores anteriores bajo las órdenes de la señora Fenton. En los cimientos se escondían documentos, cajas de archivo, duplicados de registros. Lo hizo parecer accidental, pero se aseguró de extraer todo lo valioso antes de prender fuego. El pueblo miró con asombro las llamas desde lejos. Para algunos, era una tragedia. Para Clara, era limpieza. En los días siguientes, comenzaron a llegar cartas anónimas con amenazas más abiertas. «Detente ahora o terminarás como James. Hay formas de hacerte callar sin ruido». Una noche, incluso halló un veneno en la leche que se dejaba cada madrugada en la galería. Su leal criada Beatriz lo detectó antes de que lo bebiera. «Están desesperados», le dijo Hemsworth. «Eso los hace peligrosos pero también torpes». Mientras tanto, Edith Norbury preparaba su artículo. Clara revisó cada línea con ella, protegida en una habitación sellada del Daily Gazette. El título era claro: «Herencias envenenadas, como un banco enterró fortunas con ataúdes falsos». Al mismo tiempo, el fiscal del caso Fenton le informó que nuevas pruebas vinculaban a la acusada con transferencias ilícitas al extranjero. El juicio, previsto para 3 meses después, podría incluir a otros sospechosos. Clara pidió que se citara a todos los ejecutivos del banco bajo sospecha. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Josephine Clark desapareció. Su casa en Kensington fue hallada vacía, su oficina abandonada, y su apartamento alternativo en Ginebra clausurado por orden judicial. Para algunos, se había fugado. Para Clara, había sido silenciada. Clara se vio de nuevo sola, en el centro de una telaraña donde cada movimiento podía costarle la vida. Pero ahora sabía que el enemigo no era solo la familia que la humilló por ser pobre, ni los nombres que aparecían en los títulos bancarios. Era la estructura misma del poder financiero y social británico. Tomó una decisión:
Hablaría en público. Organizó una conferencia en la sede del Tribunal Municipal, a puertas abiertas. Invitó a la prensa nacional e internacional. Frente a cámaras y reporteros, con documentos en mano y la voz firme, Clara denunció públicamente el fraude, la red, las amenazas y los nombres implicados, incluso sin pruebas plenas. Yo no tengo miedo, dijo al final. Porque mientras existan mujeres a quienes se les arrebata lo justo por no pertenecer a la cuna correcta, siempre habrá una como yo dispuesta a quemar los palacios hasta sus cimientos. El país reaccionó con una mezcla de escándalo, admiración y terror. Unas semanas después, Norbury publicó su investigación. Titulares por toda Europa recogieron la historia. Se iniciaron auditorías en otros bancos, renuncias políticas, y el Parlamento abrió una sesión especial sobre las herencias aristocráticas y el lavado de activos. Pero Clara no celebró, sabía que el monstruo había perdido una garra, no la cabeza. Y una madrugada, una nota escrita a mano apareció en su escritorio, sin rastro alguno de cómo había llegado allí. Sabemos dónde estás. Y aún no hemos empezado. Clara la leyó, la quemó sin pestañear y se volvió hacia el ventanal. Afuera, el campo dormía. Pero en el horizonte, una nueva tormenta se aproximaba. Y ella ya no era la mujer humillada por ser pobre. Era la dueña del nombre Montague. Y esta vez, no pediría permiso para quedarse. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la finca Montague. Ni siquiera los gallos cantaban con la habitual puntualidad. Clara se levantó antes del alba, aún envuelta en la bruma espesa de un sueño que no había tenido. Dormir era un lujo que ya no se permitía. Cada noche traía consigo el eco de nuevas amenazas, los rostros de aliados desaparecidos, y la incómoda certeza de que su lucha había trascendido los linderos de su herencia. Ahora estaba en el centro de un huracán. Caminó hacia el porche con una taza de café negro en la mano y la mente fija en una sola pregunta: ¿cuánto más podían resistir ella y los suyos antes de que algo se quebrara? Porque aunque el mundo la celebraba como una heroína de integridad, los poderes que había desenmascarado estaban apenas reagrupándose. No eran los tipos que enviaban asesinos en callejones oscuros. Ellos operaban con firmas legales, comités reguladores corruptos y silencios comprados a precios imposibles. Esa mañana, recibió una carta del Parlamento. Un grupo de miembros de la Cámara de los Comunes la invitaba a comparecer en una audiencia especial sobre corrupción institucional. La noticia se esparció con velocidad. Algunos medios la llamaban la voz de los sin título. Otros, la heredera revolucionaria. Pero Clara no buscaba títulos. Su batalla era más visceral, más urgente, y aceptó la invitación sin vacilar. En la finca, Thomas se convirtió en algo más que su asistente. Vigilaba la seguridad. Entrevistaba a los trabajadores, cerraba contratos, y por las noches, organizaba guardias con escopetas cargadas en los lindes de la propiedad. No por miedo, decía él, sino por respeto a la lucha que representas. Beatriz, la criada fiel, apenas dormía. Había instalado un pequeño altar junto a su cama, donde encendía velas por el alma de James, el difunto esposo de Clara, y por la protección de su señora. Todos en la casa sentían que estaban bajo asedio. Y tenían razón. Una semana antes de su comparecencia en Londres, un carruaje negro sin distintivos fue visto rondando la finca durante la madrugada. Thomas y otro empleado lo persiguieron a caballo, pero desapareció en los bosques que bordeaban el lago. 2 días después, los documentos de contabilidad que Clara había dejado para entregar a los investigadores desaparecieron de su despacho. No había señales de forzado, ni testigos. Solo un vaciado meticuloso, como si nunca hubieran existido. Fue entonces cuando Hemsworth regresó. Había estado en Bélgica, siguiendo el rastro de la sociedad RLG. Halló una conexión con un fideicomiso secreto, registrado a nombre de una tal Cornelia Wexford, una viuda inglesa con múltiples propiedades en Amberes. Pero Cornelia Wexford no existe, dijo dejando caer sobre el escritorio de Clara un pasaporte falso. Es un alias. Y según los registros, ella retiró más de 6 millones de libras de la cuenta de Luxemburgo antes de que tú siquiera supieras que existía. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Y quién está detrás de ese nombre? Hemsworth se inclinó hacia ella, con voz baja. Una firma de abogados con oficinas en Londres y Viena. El nombre, Pembroke y Halbert, ¿te suena? Claro que le sonaba. Era la misma firma que años atrás había representado a la señora Fenton durante el proceso testamentario. Todo comenzaba a cerrarse como una trampa. Clara decidió actuar. Escribió una carta a la firma Pembroke y Halbert solicitando una reunión formal. No recibió respuesta. Envió un emisario con un sobre certificado. No volvió.
2 días después, le notificaron que la sede de Viena había cerrado, por reformas. Thomas, con la frustración contenida, propuso algo más radical. Haz lo que hacen ellos, persigue sus debilidades. ¿Y cuáles son? La reputación, el dinero, y el miedo al escándalo. Juntos organizaron una campaña coordinada con periodistas aliados. Comenzaron a filtrar datos, fotos, movimientos bancarios, nombres, fechas. Sin afirmar nada ilegal, solo sembraban dudas. Y la prensa, hambrienta de sangre azul corrompida, mordía con entusiasmo. Mientras tanto, Clara se preparaba para su comparecencia. Eligió un vestido sencillo, negro, con un broche de plata en forma de pluma que había pertenecido a su madre. No hablaría como una aristócrata ni como una banquera. Hablaría como una mujer a la que quisieron enterrar viva con desprecio, y que ahora se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande. La audiencia en el Parlamento fue histórica. Clara habló durante 2 horas sin leer papeles. Describió la red, los documentos falsos, las transferencias ilegales, las amenazas. Citó nombres, fechas, instituciones. Y cuando terminó, el recinto entero guardó silencio durante casi 1 minuto. Un diputado se levantó y dijo: «Señorita Montague, usted ha hecho más por la transparencia financiera en este país que 3 generaciones de legisladores». Clara no respondió, solo asintió, porque sabía que aún no había ganado. Los días siguientes trajeron consecuencias, se iniciaron investigaciones formales. Algunos funcionarios renunciaron. El banco Durham y Wells anunció una reestructuración urgente. La señora Fenton, desde su celda en la clínica judicial, fue notificada de nuevos cargos. Y luego, un nuevo mensaje apareció, esta vez, entregado en mano por un joven desconocido. «Alguien quiere verla. Esta noche. En la vieja estación de tren, a medianoche. Venga sola». Clara pensó en ignorarlo. Pero algo dentro de ella le dijo que era el siguiente paso inevitable. Llegó puntual, sola, con una linterna y una pequeña pistola de bolsillo escondida bajo su capa. La estación estaba vacía, abandonada desde hacía años. El viento silbaba entre los listones rotos, y las ventanas rotas parecían ojos muertos. Allí, entre las sombras, surgió una figura. Era una mujer. Alta, delgada, envuelta en un abrigo de lana. «¿Clara Montague? ¿Quién es usted?» La mujer se quitó el sombrero. Era Josephine Clark. «Creí que estaba muerta». «Lo estuve, para todos los efectos prácticos. Tuve que desaparecer. Pero ahora sé quién está al mando. Y usted necesita saberlo también». Durante los siguientes 40 minutos, Josephine habló de una organización llamada la Cadena Blanca. De cómo operaban bajo nombres respetables, usando fideicomisos para mover fortunas ilegales. De cómo compraban jueces, ministros, e incluso miembros de la prensa. Y de cómo su verdadero objetivo no era el dinero, era el control. Quieren convertirte en un ejemplo, no para matarte, para quebrarte públicamente, para que otros no se atrevan. Clara comprendió de inmediato. No buscaban eliminarla, buscaban destruir su credibilidad, corromper su nombre, hacer que nadie confiara en ella. «Entonces tenemos que adelantarnos». Josephine le entregó un sobre. «Aquí están las actas de una reunión secreta del Consejo de la Cadena Blanca, nombres, firmas, decisiones, es la llave». Clara tomó el sobre. Lo guardó junto a su pecho como si fuera un arma. «¿Qué hará ahora?», preguntó Josephine. «Lo que siempre hago, no rendirme». Esa noche, al regresar a la finca, Clara sintió el peso del sobre como una piedra viva. Y supo que en su interior, no solo estaba el poder de derribar imperios. También estaba la semilla de su propia destrucción si jugaba mal. Pero ella no había llegado hasta allí para temblar. Esa noche, escribió una sola frase en su diario. «Si van a contar mi historia, al menos que la cuenten completa». Los días posteriores al encuentro con Josephine Clark se convirtieron en una carrera silenciosa contra el tiempo. Clara sabía que el sobre con las actas del Consejo de la Cadena Blanca era una bomba de tiempo. Poderosa, sí, pero también letal si explotaba en el momento equivocado. Lo que contenía no era simplemente evidencia. Era la verdad codificada del funcionamiento clandestino de una élite que había tejido su poder durante generaciones en los pasillos de bancos, cortes y despachos. Se encerró en el despacho del ala este de la finca, donde las paredes aún conservaban el olor a madera antigua y humedad, y leyó cada hoja con un cuidado casi ritual. Allí estaban los nombres, algunos conocidos, otros sorprendentes, ministros en funciones, embajadores, directores de medios, un ex primer ministro,
Las fechas de las reuniones coincidían con eventos que habían afectado directamente a su familia: la muerte de su suegro, el accidente accidental de James, la misteriosa disolución de fideicomisos. Lo entendía todo ahora: no era solo el dinero, era el linaje, era mantener a los iguales en la cumbre y hundir a los distintos en el barro. Y Clara, hija de campesinos, esposa de un heredero, ahora titular de una fortuna y una voz que no sabían cómo callar, era la anomalía que no podían permitir. 6 noches después, Clara convocó una reunión secreta en la finca. Asistieron Hemsworth, Thomas, Edith Norbury, y una mujer de cabello canoso y mirada severa. Agnes Holloway, ex jueza retirada que había sido conocida por desafiar al Parlamento durante la reforma judicial de 1874. A Clara le tomó semanas convencerla de salir de su exilio voluntario en Escocia. Esto no es una cruzada personal, les dijo Clara mientras extendía las actas sobre la mesa. Es una enfermedad estructural, y no se sana con un titular. Se necesita estrategia. Entonces, intervino Agnes observando cada firma con la precisión de una cuchilla. ¿Qué propone? ¿Quemarlo todo o infiltrarse? Clara guardó silencio unos segundos. Luego respondió: ambas cosas. Filtraremos lo suficiente para que el público despierte. Pero lo más importante es que entraremos en sus círculos. Tomaremos asiento en sus juntas. Y cuando estén dormidos creyendo que nos controlan, les quitaremos la tierra bajo los pies. Edith frunció el ceño. Eso es jugar su juego. Exactamente, y esta vez vamos a ganarlo. Así comenzó el plan. Edith, con su red de periodistas, filtró extractos cuidadosamente seleccionados. No lo suficiente como para exponer los nombres, pero sí como para mostrar el esquema y las estructuras. La prensa estalló. Titulares como "El club invisible que maneja Europa" o "Los amos del testamento" inundaron los kioscos. El público reaccionó con horror y fascinación. Mientras tanto, Hemsworth rastreó los activos relacionados con la cadena blanca, detectó propiedades, embarcaciones, cuentas cifradas. Una de ellas, en Gibraltar, estaba a nombre de una empresa de inversión donde un tal Leonard Ellingsworth era accionista mayoritario. Ellingsworth, recordó Clara, era uno de los asesores financieros de su suegro, y había desaparecido después de la muerte de James. Todo encajaba. Clara envió a Thomas en una misión: viajar a Gibraltar bajo una identidad falsa y obtener los registros contables. Con ayuda de un contacto de Agnes en la aduana marítima, lo logró. Thomas regresó con documentos firmados por Ellingsworth, que demostraban transferencias trianguladas hacia fideicomisos conectados con nombres del Consejo de la Cadena Blanca. Ahora tenían la cadena. Pero la reacción fue inmediata. Un incendio destruyó la oficina de Edith en el Daily Gazette. Nadie resultó herido, pero todos entendieron el mensaje. Al día siguiente, el caballo favorito de Clara apareció muerto en el establo, envenenado con belladona. La policía local descartó participación criminal. Clara no. A pesar del miedo, la red de apoyo crecía. Una joven diputada, Eleanor Bexley, pidió en el Parlamento que se abriera una comisión independiente sobre los fideicomisos hereditarios. Agnes Holloway fue llamada como asesora. La opinión pública, a fuego lento, comenzaba a exigir transparencia. Clara aprovechó la oleada. Fundó una organización sin ánimo de lucro, Legado Limpio. Su objetivo: auditar públicamente las estructuras hereditarias que ocultaban corrupción. En semanas, Legado Limpio tenía sedes en Edimburgo, Manchester y Londres. Intelectuales, exjueces, profesores universitarios, se sumaban sin pedir salario. Pero la cadena blanca no era un enemigo pasivo, jugó su carta más sucia. Un día, mientras Clara regresaba de una reunión en Manchester, fue interceptada por 2 oficiales que le presentaron una orden de arresto. El cargo: falsificación de documentos bancarios. La denuncia provenía de una empresa ficticia ligada a un fideicomiso familiar. La llevaron al cuartel de policía del distrito, donde pasó 12 horas incomunicada. Le confiscaron todos sus papeles. Cuando fue liberada gracias a la intervención de Agnes, la prensa ya hablaba de doble moral, fraude filantrópico, y la cara oscura de la heredera rebelde. Clara no se defendió de inmediato. Esperó. Una semana después, en una conferencia en la Royal Society of Justice, reveló en directo los documentos traídos de Gibraltar. Mostró firmas, fechas, transferencias. Desarmó en 10 minutos la acusación que habían fabricado. Intentaron convertirme en un fraude. Pero lo único falso aquí es el sistema que han protegido durante décadas.
La ovación fue tan atronadora, que se oyó más allá de los muros de mármol. El fiscal general se vio obligado a iniciar una auditoría nacional. La bolsa cayó, un ministro renunció, 2 jueces fueron suspendidos, y la cadena blanca se replegó, no derrotada pero herida. Clara sabía que eso no era victoria, era pausa. Esa noche, en la finca, releyó el diario de su madre. En una página escrita con letra torcida, decía: el verdadero linaje no se hereda, se demuestra. Y por primera vez en semanas, Clara Montague lloró. No por miedo, no por rabia, lloró por el peso de llevar el nombre que todos querían arrancarle. Y porque a pesar de todo, no pensaba soltarlo. Amaneció en la finca Montague con un aire nuevo. El rocío cubría los campos como una manta silenciosa, y los pájaros parecían cantar más fuerte, como si intuyeran que un capítulo de oscuridad comenzaba a cerrarse. Clara se levantó sin prisa, aunque había dormido apenas unas horas. El día anterior había sido un torbellino de revelaciones, conferencias y una inesperada victoria moral contra la cadena blanca, pero su mente no descansaba. Sabía que no podía permitir que la calma la adormeciera. El enemigo se había replegado, pero no estaba muerto. Solo herido, y los heridos a veces mordían más fuerte. Mientras tomaba su café en la galería llegó Thomas, con el abrigo polvoriento y una expresión grave. Había estado en Londres toda la noche, reuniéndose con contactos de Hemsworth y con antiguos empleados de Durham y Wells. Traía una carpeta en la mano. Encontramos algo, es mucho peor de lo que creíamos. Clara lo condujo al despacho, cerró la puerta, Thomas abrió la carpeta y sacó un mapa. En él, marcadas con tinta roja, había ubicaciones en Ámsterdam, Zúrich, Marsella y una decena más. Estas son propiedades registradas a nombre de fideicomisos asociados a Pembroke y Halbert. Pero mira esto. Le pasó un documento cifrado, con una lista de iniciales. ¿Qué es? Nombres en clave, pero aquí, dijo señalando uno con las siglas CMREMO, te están rastreando desde hace años. Hay registros de tus movimientos desde antes de que recibieras la herencia, desde antes incluso de que James muriera. Clara palideció. ¿Desde antes? Tu matrimonio fue observado, tus finanzas monitoreadas. Alguien decidió que eras una amenaza incluso antes de que tú supieras que lo serías. La idea le golpeó con fuerza. Su vida no había sido solo una serie de accidentes, de casualidades, había sido un tablero donde la movían sin su permiso. ¿Y si James no había muerto en un accidente? ¿Y si su amor tan limpio había sido objeto de una manipulación aún más cruel? No podía dejar esas preguntas sin respuesta. Envió a Hemsworth a reabrir el caso del accidente de James. Le pidió que localizara al herrero que había revisado la silla de montar aquel día, a los mozos de cuadra, al médico que firmó el informe. Mientras tanto ella viajó a Edimburgo, donde una antigua amiga de su madre, Margaret Kersey, vivía en un pequeño apartamento lleno de libros y recuerdos. Tu madre sabía que los Montague estaban podridos por dentro, le dijo Margaret con voz cansada, pero no quiso arrastrarte a esa guerra. Esperaba que James te protegiera, y él lo intentó. ¿Ella sabía sobre la cadena blanca? Sabía que existía un grupo que manejaban herencias, propiedades, y que hacían desaparecer a los que se salían del guión. Tu padre, Clara, no murió por enfermedad. Lo despidieron. Literalmente. Lo encontraron en el canal, con una nota en el bolsillo que decía, silencio no heredado. Nunca lo dijeron, pero fue un mensaje. La rabia y el dolor regresaron como una oleada. Clara regresó a la finca con una determinación férrea. Si su historia había comenzado en la traición, terminaría con justicia. En los siguientes días el equipo de Hemsworth encontró una pista. El veterinario que atendió a James había presentado un certificado falso. La autopsia original había sido suprimida. Y un mozo de cuadra, exiliado en Irlanda, confesó que la cincha de la silla de montar había sido debilitada a propósito. Era oficial. James fue asesinado. Clara convocó una conferencia privada con el fiscal de la corona. Le entregó todos los documentos, los testimonios, las fechas. No pido venganza, le dijo. Pido verdad, y quiero nombres. La fiscalía abrió una investigación formal. Las implicaciones eran tan grandes que tuvieron que crear una comisión especial. Mientras tanto, Clara intensificó el trabajo de legado limpio. Se realizaron auditorías abiertas. Se publicaron listas de fideicomisos sospechosos. Universidades comenzaron a ofrecer programas de ética patrimonial con su nombre.
Pero el precio no tardó en llegar. Una mañana, Thomas encontró a Hemsworth inconsciente en su habitación, con signos de envenenamiento. Sobre su escritorio, un papel con una frase escrita en tinta negra: "El próximo será el corazón del árbol". Clara comprendió el mensaje de inmediato. Iban por la finca. Ordenó reforzar la seguridad. Instaló guardias permanentes. Thomas comenzó a dormir armado. Beatriz fue enviada a un convento en York por su seguridad. Clara ya no salía sin compañía. A pesar de todo, no se detuvo. Organizó un simposio internacional sobre transparencia sucesoria. Participaron figuras de Francia, Alemania, los Países Bajos. Se leyó un manifiesto que ella misma redactó, y al final del evento recibió una ovación de pie. Esa misma noche, recibió una llamada. Si sigues adelante, no quedará finca que defender, ni nombre que salvar. Nos cansamos de advertirte. Clara respondió con voz firme. Entonces nos veremos en los tribunales. O en el infierno. Pero no retrocederé. En los meses siguientes, el proceso judicial por el asesinato de James se volvió el juicio más observado en la historia reciente del Reino Unido. Se descubrieron vínculos con exejecutivos del banco, con antiguos socios de los Montague, con la propia Pembroke y Halbert. Al mismo tiempo, una figura emergió desde las sombras. Sir Alaric Benthall, un noble retirado, presidente honorario de más de una docena de fideicomisos, resultó ser uno de los cerebros detrás de la cadena blanca. Había ordenado el sabotaje de la silla de montar. Su confesión, registrada por un infiltrado de Hemsworth, fue reproducida por la BBC. La indignación pública fue masiva. Sir Alaric fue arrestado. Clara no asistió al arresto. Estaba en el cementerio, frente a la tumba de James, con un ramo de flores silvestres y el alma hecha pedazos. Lo logré, susurró. Pero daría todo esto por una vida contigo. Esa noche, en la finca, se celebró una misa silenciosa, no por tristeza, sino por liberación. El apellido Montague, por primera vez en años, estaba limpio. Y era suyo. La bruma que se levantaba sobre la finca Montague esa mañana no era una cualquiera. No era la niebla dulce del campo inglés que abraza los pastos al amanecer. Era más espesa, más densa, como si el aire mismo respirara el peso de todo lo ocurrido. Las piedras del camino parecían aún tibias de la vigilia de la noche anterior, cuando por primera vez en años, Clara Montague había sentido que el nombre que portaba no era una cadena, sino una llave. Clara caminó sola hasta el árbol más antiguo de la finca, el roble de tronco partido donde, de niñas, solía esconderse de las reprimendas de su suegra. Allí, por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió cerrar los ojos y escuchar el silencio. Un silencio real. No la pausa tensa entre amenazas, no la antesala del escándalo, un silencio como el que solo se logra después de sobrevivir a una guerra. Pero no se engañaba. Aquel silencio no significaba el fin. Solo significaba que ahora ella era la que marcaba el tempo. Durante las semanas siguientes los periódicos se llenaron de su rostro. Columnistas conservadores la acusaban de desestabilizar instituciones centenarias. Editorialistas progresistas la erigían como símbolo de una nueva aristocracia ética. Recibió cartas de toda Europa. Invitaciones a conferencias, universidades, editoriales. Un grupo de parlamentarios propuso su nombre para integrar una comisión internacional sobre herencias. Incluso algunos círculos sugerían su eventual candidatura al Parlamento. Pero Clara no estaba interesada en política. No todavía. Su misión seguía anclada en algo más profundo: reconstruir lo destruido desde dentro. Legado Limpio creció exponencialmente. Filiales se abrieron en Ginebra, Praga, Bruselas. Se descubrieron redes de fideicomisos ilegales en Austria, Croacia y Chipre. Las reformas impulsadas desde su fundación lograron que, por primera vez, el Reino Unido promulgara una ley de trazabilidad hereditaria. Clara asistió a la sesión parlamentaria donde se aprobó, se quedó de pie al fondo, sin hablar, sin aplaudir, pero sus ojos estaban húmedos, porque aunque la ley no traería de regreso a James, sí evitaría que otros matrimonios, otras hijas, otros padres, vivieran bajo la sombra de un linaje maldito. En paralelo, el juicio contra Sir Alaric Benthall se tornó en una caja de Pandora. Bajo juramento, el anciano aristócrata comenzó a confesar todo lo que sabía. Habló de reuniones en castillos de Baviera, de transferencias a cuentas en Singapur, de jueces comprados, de periodistas silenciados. Y en medio de esa telaraña, surgió un nuevo nombre: Anton Burnett. Anton Burnett no era noble, no tenía un título, ni portaba escudo familiar, pero era el cerebro financiero detrás de la cadena blanca. Un suizo francés, especializado en ingeniería tributaria,
dueño de una empresa tecnológica con ramificaciones en criptografía avanzada. Se decía que había construido la plataforma digital, donde se ocultaban los fideicomisos más oscuros del continente. Y lo más perturbador, estaba vivo, libre y al tanto de Clara. Una noche, recibió un paquete, en su interior, un único objeto, una flor seca, cuidadosamente prensada entre las páginas de un libro falso. Era una flor del mismo tipo que cubría la tumba de James. Clara comprendió el mensaje al instante. Anton Burnett estaba anunciando que conocía su historia, que la observaba. Decidió ir tras él. Con ayuda de Hemsworth, Thomas y un nuevo equipo de analistas digitales, rastrearon las actividades de Burnett. Localizaron un servidor en Bruselas, propiedad de una empresa fantasma. Una conexión llevó a otra, hasta dar con una villa en Lucerna, registrada a nombre de un fideicomiso con las mismas siglas que aparecían en los documentos de Alaric, TELMACHUS. Era la base. Clara organizó una expedición silenciosa, no pidió ayuda a las autoridades, no podía confiar en nadie fuera de su círculo más íntimo. Viajó con Thomas y Hemsworth bajo identidades falsas. Llegaron a Lucerna una noche de niebla espesa. La villa estaba en una colina, protegida por sistemas de seguridad avanzados. Pero Hemsworth, con su pasado militar, logró acceder a una entrada secundaria. Lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. No había hombres armados ni bóvedas de dinero. Había una biblioteca. Decenas de estanterías, archivos organizados, nombres, números, fechas. Cada movimiento de la cadena blanca durante los últimos 20 años estaba registrado allí. Y en una mesa de caoba, una carta, dirigida a Clara. Sabía que vendrías, tú no eres como ellos, no buscas poder, buscas sentido. Pero el sentido, Clara, es lo más peligroso de todo. Porque cuando la verdad es absoluta ya no acepta pactos. Esta es la última advertencia, no sigas. No había firma. Pero el sello al pie del papel era inequívoco. TELEMACHUS. Clara no respondió. Ordenó a Thomas tomar fotografías de todo. Luego, dejaron la villa sin tocar nada más. Sabía que en cuanto se fueran, aquel lugar sería borrado del mapa. Y así fue. Días después, una explosión arrasó con todo. Las autoridades suizas lo llamaron accidente por fuga de gas, pero nadie les creyó. Aún así, las pruebas estaban a salvo. Clara regresó al Reino Unido y entregó todo al fiscal de la corona. Las investigaciones se ampliaron. Anton Burnett fue declarado prófugo internacional. Las embajadas europeas comenzaron a emitir órdenes de captura. El mundo por fin miraba. Pero para Clara, eso no era el final. Volvió a la finca. Caminó hasta el viejo roble, tocó su corteza rugosa y murmuró: «He terminado, James». Esa misma noche, escribió una carta. Llevaba meses redactándola mentalmente. Iba dirigida a su suegra, aún encarcelada en la clínica penitenciaria de Durham. Señora Fenton. Durante años, usted fue el rostro de mi humillación. Me miró como si yo no mereciera el aire que respiraba. Y sin embargo, aquí estamos. Yo con la verdad. Usted con su mentira. Pero no le escribo para humillarla. Le escribo porque finalmente he entendido que no fue usted sola. Fue un sistema. Una cultura. Un linaje. Y ese linaje, señora Fenton, ha muerto conmigo. Porque a partir de hoy, todo lo que lleve el nombre Montague será transparente, justo y honesto. Incluso usted, que fue parte de su destrucción, será protegida por el mismo estándar que no supo darme. Clara. La envió sin esperar respuesta. En los días siguientes Clara comenzó a desprenderse de ciertas posesiones. Vendió una parte de la finca, y destinó los fondos a un fondo educativo. Cedió el ala norte de la casa a una biblioteca pública. Su rostro ya no aparecía tanto en los periódicos. Porque ahora su lucha no era pública. Era íntima. Una noche Thomas la encontró en la biblioteca, revisando el viejo diario de su madre. ¿Piensas dejar todo esto? No, pienso transformarlo. ¿Y qué vendrá después? Clara cerró el diario con suavidad. Lo sostuvo contra el pecho y respondió. Lo que siempre debió ser, una vida vivida sin miedo. El invierno llegó con fuerza a la finca Montague. Los campos cubiertos de escarcha brillaban bajo una luna silenciosa, y las ramas desnudas de los castaños parecían brazos extendidos hacia el cielo gris. Pero dentro de la casa, lejos del hielo,
Clara Montague caminaba con paso firme por el pasillo central, portando consigo una visión que se había gestado no en la calma, sino en el fuego de la adversidad. Había pasado un año desde la noche en que leyó la carta sellada con las siglas TELEMACHUS en aquella villa suiza. Un año desde que sus denuncias habían obligado a los gobiernos a mover piezas que llevaban décadas dormidas. Un año desde que el apellido Montague pasó de ser un susurro vergonzoso en círculos nobles a convertirse en sinónimo de reforma y vigilancia. Pero Clara no celebraba aniversarios. En lugar de eso había dedicado los últimos meses a construir algo más duradero que una victoria legal, una estructura, no solo física sino filosófica. Había convertido una parte de la finca en un centro de documentación histórica de fideicomisos europeos. Con ayuda de historiadores, exmagistrados y documentalistas, comenzó a recolectar archivos, testamentos, legajos, actas de sucesión de las casas más influyentes de Europa. Todo con un propósito: mostrar cómo se había construido el poder sobre silencios compartidos. El centro fue llamado la Fundación Montague. Desde Oxford llegaron académicos que antes habían desestimado su cruzada como un capricho de viuda noble. Desde Berlín, periodistas que ahora veían en ella una fuente confiable. Desde Roma, abogados canonistas que deseaban entender cómo la Iglesia había servido, durante siglos, como refugio para testamentos escandalosos. Clara organizaba debates, escribía ensayos, hablaba en foros privados donde su palabra era más temida que las de los ministros, pero a pesar de esa influencia creciente, mantenía su vida privada austera. Seguía caminando sola por la finca, leía en el invernadero, escribía cartas a mano, mantenía sus noches libres de cenas públicas o celebraciones. Una tarde de febrero, recibió la visita inesperada de un joven diplomático francés, alto, bien vestido, rostro aún marcado por la inexperiencia, pero con ojos que habían leído demasiado. «Señorita Montague», dijo al presentarse, «el Consejo Europeo quiere ofrecerle un puesto honorario en la Comisión de Ética Hereditaria. No tendrá poder vinculante, pero su nombre, su historia, podrían aportar legitimidad». Clara escuchó en silencio. Cuando el joven terminó, simplemente sonrió. «No quiero legitimidad, quiero que dejen de esconder cadáveres bajo apellidos». El joven bajó la mirada. «Entonces, rechaza la oferta». «No. La aceptaré, pero con una condición: acceso completo a los archivos cerrados del siglo XIX y XX, sin filtros, sin censuras». Él asintió, sin atreverse a discutir. Clara sabía que aquel acceso sería la llave a verdades más viejas, más profundas, porque mientras más retrocedía, más claro veía que la cadena blanca no era una creación moderna. Era un legado, heredado de imperios, cruzadas, clérigos y conquistadores, y si quería extirparlo de raíz, debía empezar por el pasado. Al día siguiente, Thomas y Hemsworth prepararon una nueva ruta de investigación, esta vez en Viena, donde un archivo olvidado contenía documentos del Círculo de Herederos, un grupo semirreligioso vinculado a fideicomisos secretos creados tras la caída de Napoleón. Clara partió con ellos, disfrazada de investigadora académica. En el archivo, bajo un convento desacralizado, hallaron el acta fundacional de lo que más tarde sería TELEMACHUS, firmada por 7 hombres, uno de ellos, antepasado directo del abuelo de James Montague. Clara comprendió que su historia no había comenzado con su matrimonio. Había comenzado siglos atrás, cuando los Montague sellaron su fortuna con sangre e intereses ocultos. Comprendió también que su esposo James fue probablemente la primera grieta en ese linaje oscuro, que al elegirla a ella rompió el pacto no escrito de perpetuar la pureza de su apellido. Regresó a Inglaterra con los documentos en mano. Esa misma semana, publicó un artículo en el London Review of Law titulado «Los herederos de la mentira». En él, describía con precisión cómo familias enteras habían mantenido el control social utilizando instrumentos legales como escudos morales. El artículo fue traducido a 10 idiomas. Su impacto fue inmediato. En Italia, el Senado abrió una comisión especial. En Alemania, la Cancillería declaró intención de revisar las bases hereditarias de antiguas propiedades confiscadas. Y luego, una nueva carta llegó a su mesa. Era una invitación. Firmada por Anton Bernet. Decía simplemente: «Estoy cansado de la cacería, hablemos». Había una dirección, una librería en Lisboa. Clara dudó, era claramente una trampa. Pero no ir también significaba aceptar que su cruzada tenía límites. Decidió ir, pero bajo condiciones. Con Hemsworth en posición de cobertura, Thomas como contacto externo y una ruta de salida planeada.
En la librería, entre estanterías de libros polvorientos y lectores distraídos, Bernett apareció. No llevaba guardaespaldas. No parecía enfermo ni acorralado. Solo cansado. Se sentó frente a ella y la miró largamente. No quiero redención, dijo, ni clemencia, solo quiero que comprenda. ¿Comprender qué? Que todo esto, no fue por codicia, fue por miedo, miedo a perder el control, miedo a dejar que el caos reemplazara al orden. Clara no respondió. Él prosiguió. Yo vi cómo se deshacían imperios por dejar que las masas decidieran, así que construimos algo invisible, eficiente, frío, pero funcional. Y funcionó, hasta que alguien como usted apareció. ¿Por qué me dejó llegar tan lejos? Porque quería ver si alguien podía, y porque en el fondo quería ser destruido. Clara se levantó. Entonces, esto termina aquí. Bernett asintió. Ya lo ha hecho. Esa misma noche, Clara envió a las autoridades la ubicación exacta de Bernett. Fue arrestado 3 días después, mientras intentaba cruzar hacia Andorra. En su poder, encontraron discos duros, contraseñas, listas de cuentas cifradas. Clara no asistió al juicio, no lo necesitaba. Pasaron los meses. El apellido Montague se transformó en sinónimo de auditoría, vigilancia, justicia. Pero también, por fin, de dignidad. Una tarde de primavera, Clara caminó hasta el viejo lago, donde James solía remar al atardecer. Se sentó junto a un banco de piedra, el mismo donde una vez él le prometió que, pase lo que pase, estaría orgulloso de ella. Y en ese silencio dorado, por primera vez, sintió paz. Porque la mujer que un día fue humillada por ser pobre, ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había vencido. Y lo había hecho sin vender su alma. La primavera no solo trajo flores al jardín de la finca Montague. Trajo una luz nueva, esa que nace no del sol sino de dentro. La de una mujer que ha sobrevivido a su propia historia, y ha decidido seguir escribiéndola con su propia pluma. Después de su encuentro final con Anton Vernet y su captura, Clara Montague se convirtió, sin pedirlo, en una figura continental. Las cámaras la seguían, los titulares la celebraban, pero ella no buscaba la eternidad en la fama. Lo único que quería era asegurar que todo lo que había sido revelado no quedara en el olvido. En los meses siguientes, la Fundación Montague se convirtió en epicentro de diálogo y confrontación de verdades heredadas. Llegaron estudiantes de derecho desde Salamanca, jóvenes activistas desde Oslo, fiscales retirados desde Varsovia. El antiguo salón de recepciones de la finca se transformó en un auditorio. Las caballerizas fueron restauradas para alojar a visitantes. Clara, sin embargo, seguía durmiendo en su misma habitación, con las mismas cortinas de lino y el diario de su madre siempre sobre la mesa de noche. Una mañana de abril, mientras caminaba entre los rosales, Thomas se acercó con un sobre. Ha llegado de la Universidad de Cambridge. Clara lo abrió sin ansiedad. Era una invitación formal para recibir un doctorado honoris causa por su contribución al derecho hereditario internacional. Sonrió, con una mezcla de gratitud y resignación. Ella no había hecho todo esto por diplomas, pero sabía que aquel reconocimiento era un signo. El sistema por fin comenzaba a doblarse. Aquel mismo día, recibió otra visita. Esta vez de alguien que jamás pensó volver a ver, Elizabeth Fenton, no su suegra, su sobrina. Elizabeth, de apenas 23 años, había sido enviada a Francia tras el escándalo, apartada del apellido del país de la prensa. Pero ahora, de pie en la entrada de la finca, llevaba una maleta, el cabello recogido y una mirada que no pedía permiso. Clara la recibió en silencio. ¿Qué buscas?, preguntó con voz baja. Verdad. Y si me dejas, redención. Clara no la abrazó. Pero tampoco la echó. En los días que siguieron, Elizabeth se instaló en la casa de huéspedes y comenzó a colaborar en la fundación. Aportó archivos que su familia había escondido, nombres de primos, cómplices silenciosos, y sobre todo, su propia historia. Había vivido bajo la sombra de una abuela que moldeó la crueldad en cada gesto. Había aprendido que nobleza era sinónimo de impunidad. Pero ahora quería ser algo distinto. Clara por primera vez sintió que el linaje Montague podía tener otra cara. Una nueva generación dispuesta a romper con los pactos de silencio. Y entonces llegó la noticia. El Parlamento británico había votado, con mayoría histórica, la creación de un registro público de fideicomisos heredados. Una idea nacida en la Fundación, discutida en los foros que Clara organizó, y promovida por diputados inspirados por su trabajo. Era la primera vez en la historia que las herencias de la nobleza serían trazadas públicamente. Clara no asistió a la votación. La siguió desde su estudio, con el diario de su madre abierto y una copa de vino entre las manos.
Cuando el locutor dijo las palabras ley aprobada, simplemente cerró los ojos. Al día siguiente recibió una carta, no tenía remitente. Pero su contenido la paralizó, era una confesión, escrita a mano, con tinta negra. Una carta de su suegra, enviada desde la clínica penitenciaria, donde aún cumplía condena. Clara. Ya no pido perdón, sé que no lo merezco. Pero después de todos estos años, solo me queda decirte que James no fue el único que te eligió. Yo también lo hice. Aunque nunca lo mostré, aunque nunca lo acepté. Vi en ti algo que nadie más tenía, por eso te odié, porque sabías vivir sin cadenas, porque sabías ser noble sin títulos. Te temo. No porque me destruiste, sino porque me hiciste ver lo que desperdicié. Haz lo que yo no supe hacer, cambia este mundo sin convertirte en él. Ah. Clara leyó la carta varias veces, la dejó sobre la mesa, no lloró, pero en la noche, quemó aquella hoja en la chimenea del salón principal, porque algunas verdades solo se redimen al fuego. El tiempo siguió su curso, Elizabeth se convirtió en su aliada más cercana. Juntas, comenzaron a diseñar una nueva iniciativa, una red europea de observatorios ciudadanos para fiscalizar el uso de fideicomisos y herencias públicas. Invitaron a periodistas, juristas y ciudadanos. La idea era clara: democratizar el conocimiento, arrebatarle el monopolio de la historia a los linajes y devolvérselo a la gente. Un día, Thomas le entregó un anillo, era el anillo de compromiso que James le había dado, restaurado. Ella lo aceptó, no como símbolo de amor perdido, sino como recuerdo de una promesa cumplida. El pasado ya no era una prisión, era una raíz. Y entonces, sin previo aviso, le llegó una oferta imposible de ignorar. Naciones Unidas solicitaba su asesoría para crear un comité internacional de transparencia sucesoria. Sería la primera vez que el mundo, de manera global, enfrentaría el poder oculto de las herencias no declaradas, de los fideicomisos anónimos, del legado como arma de control. Clara no respondió de inmediato, caminó hasta el lago, miró su reflejo. ¿Qué harías tú?, le preguntó en voz baja a James, al viento, al recuerdo. La respuesta llegó en el silencio. Clara volvió a la casa, encendió la lámpara de su escritorio, y escribió. Sí, estoy lista, pero no para asesorar. Para construir, desde cero, y con verdad. El mundo, una vez cerrado a su existencia, ahora abría sus puertas para que ella las cruzara. Pero Clara Montague no entraría como una invitada, entraría como arquitecta. Y no construiría palacios, construiría justicia. Para todos. El verano llegó a la finca Montague con una serenidad que contrastaba con los años anteriores. Los campos florecieron con fuerza, las rosas silvestres treparon los muros de piedra como si intentaran abrazar la casa que había sido testigo de tantas batallas silenciosas. Clara Montague, sin embargo, no estaba allí para presenciar esa calma. Se encontraba en Nueva York, invitada como oradora principal en la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas. Desde su llegada a su nombre había recorrido los pasillos del edificio como un eco reverente. Algunos la miraban como una figura heroica, otros con temor disfrazado de respeto. Pero Clara no vino a ser símbolo, vino a ser estructura. Durante semanas participó en reuniones cerradas, sesiones de redacción, debates tensos y cafés compartidos con figuras que llevaban décadas en cargos diplomáticos. Y sin embargo todos sabían que era ella quien marcaba la pauta. La resolución que se discutía, una propuesta para crear un registro global de fideicomisos, tenía su firma ideológica, su trazo intelectual, su espíritu indomable. Clara propuso que todo fondo patrimonial, toda herencia transmitida a través de mecanismos legales, quedara bajo escrutinio internacional si cruzaba fronteras. Fue recibida con entusiasmo, y con resistencia. Las delegaciones de ciertas naciones ricas advirtieron que una legislación de ese tipo violaría la soberanía económica. Clara, con voz firme y pausada, respondió: la soberanía que protege la opacidad no es soberanía, es silencio institucionalizado. Y con eso, el salón entero se quedó en silencio. La votación sería en 2 semanas. Mientras tanto, Clara alternaba sus funciones diplomáticas con visitas a organizaciones civiles, universidades y medios. Su historia era conocida, pero ahora comenzaba a ser estudiada. Paneles académicos analizaban la doctrina Montague como si fuera un nuevo principio del derecho transnacional. Su rostro aparecía en revistas, editoriales y portadas. Y sin embargo, cada noche, sola en su suite del piso 23, Clara recordaba a James, al lago, al silencio del viejo roble. Y eso la mantenía anclada.
Desde la finca Elizabeth le enviaba actualizaciones regulares. La Fundación Montague había abierto una nueva sede en Bucarest. Thomas había sido invitado a hablar en Harvard sobre métodos ciudadanos de fiscalización. Incluso Beatrice, desde el convento donde residía ahora como ayudante, enviaba cartas semanales con pensamientos, oraciones y pequeños recuerdos bordados a mano. Todo avanzaba, pero algo se quebró. Una mañana, al ingresar a la sede diplomática del Reino Unido, Clara fue abordada por un miembro de inteligencia con una carpeta en la mano. Hay algo que debe ver. Se trataba de una investigación clasificada, archivos de hace una década, liberados recientemente por una orden judicial. En ellos se revelaba que la muerte de su padre biológico no fue un accidente. Había sido monitoreado, investigado e incluso considerado un objetivo de disuasión económica por un organismo financiero con vínculos en Londres. Clara se sintió como si un hilo invisible que aún la ataba al pasado acabara de tensarse con violencia. Toda su vida había creído que la lucha comenzaba con la humillación que sufrió por parte de su suegra. Pero ahora entendía que incluso antes de ser esposa, antes de ser heredera ya estaba marcada. Esa noche, caminó sola por Central Park. El ruido de la ciudad se filtraba entre los árboles como un murmullo constante. Y pensó, ¿cuántas personas han sido arrancadas de su destino por decisiones tomadas en oficinas que nadie puede señalar? ¿Cuánta historia personal ha sido desmantelada por intereses invisibles? Decidió no guardar silencio. En su siguiente discurso ante la asamblea, modificó el texto sin avisar. En vez de limitarse al contenido técnico, Clara narró la historia de su padre. Cómo fue destruido por no pertenecer, cómo su muerte fue disfrazada de accidente, cómo su familia fue silenciada. La transparencia no empieza con los poderosos, dijo con voz firme, empieza con los huérfanos que no sabían que lo eran. El auditorio se puso de pie. La votación llegó al día siguiente. El registro global de fideicomisos fue aprobado por 147 votos a favor, 15 en contra, 12 abstenciones. Fue histórico. Pero más que eso, fue irrevertible. A partir de ese momento, el velo que cubría la riqueza heredada comenzaba a levantarse en todo el mundo. Clara regresó a Inglaterra con un nuevo propósito. Ya no era solo reformadora, era referente. Y lo sabía. En la finca, encontró a Elizabeth esperándola con una sorpresa, una escultura en el jardín. Había sido encargada en secreto. Era una figura de hierro forjado, una mujer de pie, con un libro abierto en una mano y una antorcha en la otra. En la base, una inscripción. Por las que fueron llamadas pobres antes de ser llamadas poderosas. Clara acarició el metal con una mezcla de nostalgia y esperanza. Pero no lloró. Había pasado la etapa del llanto, ahora vivía en la etapa de la siembra. Pasaron los meses. La Fundación Montague se convirtió en parte consultiva de múltiples organismos internacionales. Clara rechazó ofertas políticas, pero aceptó crear un grupo de trabajo dentro de la ONU. Su objetivo: establecer una arquitectura ética para el traspaso intergeneracional de riqueza. Pero en medio de esos triunfos, una nueva sombra apareció. Hemsworth, su viejo aliado, enfermó gravemente. El envenenamiento sufrido años atrás había dejado secuelas. El diagnóstico fue devastador: cáncer avanzado, irreversible. Clara viajó a su cama de hospital. Se sentó a su lado. Él la miró, con esa media sonrisa de siempre. No te detengas por esto, Clara, no ganamos aún. Ella le tomó la mano. Ganar ya no importa, lo que importa es que ya nadie vuelve a callar. Hemsworth falleció esa noche. Su funeral fue pequeño, discreto, como él. Clara pronunció unas palabras sin papeles, sin título, sin ceremonia. Él creyó en mí antes que yo misma lo hiciera. Después del entierro, Clara se encerró en su estudio durante 3 días, nadie la interrumpió. Cuando salió, traía consigo una nueva propuesta, el archivo Hemsworth, una base de datos global para registrar testimonios de víctimas de corrupción hereditaria, abierta al público, protegida por blockchain y validada por múltiples organismos. Fue, como tantas cosas en su vida, revolucionario. El primer testimonio cargado fue el suyo. Soy Clara Montague, y esta es la historia de lo que intentaron enterrar conmigo. Aquel archivo se convirtió en un faro. Desde Kenia hasta Ucrania, desde Guatemala hasta Singapur, llegaron historias, voces, documentos. El linaje ya no era sinónimo de poder. Era, finalmente, un objeto de escrutinio. Y en el centro de todo, estaba ella. Pero Clara no se detuvo ahí.
decidió que su siguiente proyecto sería un documental. No sobre ella. Sobre todas las personas que, como su padre, como James, como Hemsworth, habían muerto sin ver justicia. Dirigido por cineastas independientes, el documental sería emitido en múltiples idiomas y estrenado en festivales de derechos humanos. Su título, El precio del apellido. Cuando Clara vio el primer corte, no dijo nada durante 10 minutos. Solo al final murmuró: «Ahora sí lo verán». Y así, la mujer que fue humillada por ser pobre, no solo había vencido a quienes la despreciaron, había transformado el mundo que los protegía. Y lo hizo sin disparar una sola bala. Solo con verdad. El otoño en la finca Montague llegó envuelto en tonos dorados y rojos encendidos, como si la tierra misma celebrara la cosecha de lo que tantos años de lucha, sangre, verdad y silencio habían sembrado. El viento soplaba con una suavidad distinta, casi reverencial, como si entendiera que aquella casa, otrora símbolo de aristocracia opaca, ahora era un templo de memoria y justicia. Clara Montague, sin embargo, no se detenía a contemplar esa belleza con nostalgia, estaba preparando el legado final. Después del éxito global del documental El precio del apellido, que fue proyectado en más de 30 países y recibió premios en festivales de cine y derechos humanos, Clara comprendió que lo que había comenzado como una batalla personal contra el desprecio de su suegra había culminado en una cruzada que ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en algo más grande, y como todo lo verdaderamente grande, debía dejarse libre. El archivo Hemsworth alcanzó su 1.000.000 de entradas en apenas 6 meses. Víctimas de todos los rincones del planeta enviaban testimonios sobre herencias falsas, fideicomisos manipulados, exilios forzados, matrimonios impuestos, y secretos familiares usados como herramientas de poder. Clara supervisaba personalmente los primeros filtros de cada testimonio, acompañada de un equipo de analistas forenses, psicólogos y juristas. Su prioridad, cuidar la verdad sin someterla a burocracias. En ese proceso descubrió algo inesperado: patrones. Red de nombres que aparecían una y otra vez, en diferentes idiomas, en contextos diversos, pero siempre ligados a estructuras de privilegio intergeneracional. Clara entendió que no solo había que exponer, había que mapear el linaje del abuso. Así nació su siguiente proyecto, el mapa de la impunidad. Un sistema interactivo, abierto y verificable, que permitía trazar la red de herencias corruptas del mundo, desde villas confiscadas por dictadores, hasta castillos medievales obtenidos a través de matrimonios forzados. Era una herramienta tan revolucionaria como peligrosa. Y Clara sabía que, si la lanzaba, los viejos enemigos volverían a asomar los dientes. Pero ya no le temía al rugido. Mientras afinaban el software del mapa, Elizabeth, quien ahora dirigía una rama europea de la Fundación Montague, recibió una carta manuscrita desde Marruecos. Provenía de un joven historiador que había encontrado, en un archivo otomano, un documento que vinculaba a los antepasados de la familia Montague con la compra de esclavos cristianos en el norte de África durante el siglo XVII. Clara la leyó sin pestañear, no la sorprendía, la historia de los linajes nunca es limpia. Al día siguiente, organizó una rueda de prensa y leyó el documento en voz alta. Si este apellido alguna vez participó del comercio de vidas humanas, entonces esta finca debe también convertirse en un lugar de reparación. Donó parte de sus tierras a una organización afrodescendiente dedicada a la preservación de la memoria esclavista en Europa. Invitó a sus líderes a establecer un centro de estudios en la finca. Y grabó en piedra una frase a la entrada del nuevo edificio: «Cuando el linaje olvida su vergüenza, solo repite su poder». La reacción pública fue polarizante. Algunos la aplaudieron por su audacia, otros la acusaron de traicionar su propia sangre, pero Clara ya no respondía a apellidos. Solo respondía a la conciencia. Una mañana, mientras recorría los pasillos de su biblioteca, recibió una visita inesperada. Era Sarah Lennox, una periodista de investigación que había cubierto su historia desde los primeros días. Traía un libro en mano, la biografía no autorizada de Clara Montague, escrita por un académico estadounidense. ¿Lo leyó?, preguntó Sarah. No. ¿Y para qué? Porque está incompleto. Clara lo hojeó con acento agudo sin interés. Había fechas, datos, capítulos titulados como «La heredera rebelde», «La viuda justiciera», «La arquitecta global». Sonrió. Entonces, tal vez, sea hora de escribir la versión verdadera. Así nació su decisión más íntima: redactar sus memorias. No por vanidad, sino por precisión.
Por fidelidad a los hechos. Pasó las siguientes semanas recluida en su estudio, escribiendo con tinta sobre cuadernos de cuero. Cada página comenzaba con una fecha y un silencio. Porque para Clara, los silencios también debían ser narrados. El primer capítulo no trataba sobre la humillación de su suegra, ni sobre el juicio a Sir Alaric, ni siquiera sobre el nombre Montague. Comenzaba así. Mi padre murió con las manos vacías, pero me dejó una herencia más poderosa que cualquier título, la incapacidad de fingir que no veo. Su escritura fue meticulosa, descarnada, honesta, narró sus fracasos, sus miedos, su orgullo, su dolor. Dedicó un capítulo entero a James, y otro, aún más extenso, a los silencios de Beatriz. Describió cómo cada gesto de poder la había desafiado a no parecerse a quienes una vez la despreciaron. Y concluyó el último capítulo con una frase que le había dicho Thomas una noche de tormenta. Clara, tú no heredaste la finca, la conquistaste, y eso cambia todo. El manuscrito fue enviado a una editorial pequeña, independiente. Clara rechazó ofertas millonarias de casas internacionales. No quería que su historia fuera empaquetada como bestseller, quería que fuera leída como testimonio. Mientras tanto, el mapa de la impunidad fue lanzado. En las primeras 24 horas, registró más de 3 millones de visitas. Gobiernos comenzaron a solicitar acceso institucional. Otros intentaron censurarlo. Pero Clara, respaldada por tratados internacionales y por su equipo legal, mantuvo el acceso libre. La verdad no pide permiso, dijo en una entrevista. En una ceremonia íntima, recibió la Medalla de la Transparencia Global. Al entregársela, la secretaria general de Naciones Unidas dijo: Clara Montague no solo abrió puertas cerradas, construyó ventanas donde había muros. Y aún así, Clara no celebró. Esa noche, regresó a su habitación, abrió el cajón donde guardaba el pañuelo rojo que había usado la mañana en que enfrentó por primera vez a su suegra, y lo colocó sobre el diario de su madre. Luego, escribió una carta, no a una persona, a la finca. Gracias por resistirme, por no derrumbarte cuando yo lo hacía. Por enseñarme que la tierra también escucha cuando una mujer jura que no morirá sin haber dicho todo. Firmó con su nombre completo, Clara Elise Montague. Y entendió al fin que el nombre no era una cadena, era una historia, y ahora por fin le pertenecía. El invierno regresó una vez más a la finca Montague, esta vez no como símbolo de clausura, sino como un suspiro largo al final de una vida escrita con fuego, con tierra, con palabra y con herencia enfrentada. Era diciembre, y la nieve cubría cada rincón de los jardines, cada viga de la techumbre, cada piedra del sendero que conducía al viejo roble, pero dentro de la casa, el calor persistía. No solo el de la chimenea, sino el de las ideas vivas, de los libros abiertos, de los archivos iluminados. Clara Montague caminaba descalza por el estudio aquella madrugada, con una vela en una mano y un libro en la otra. Afuera, el mundo dormía, pero ella escribía, no porque le faltaran horas, sino porque la palabra en su vida ya no era un acto voluntario, era un deber. Estaba concluyendo el epílogo de sus memorias, y sabía que no tendría una segunda oportunidad para decir exactamente lo que deseaba. Quien hereda una finca no siempre hereda un legado, escribió. A veces hereda una herida, y lo que haga con ella definirá si la historia se repite o se redime. Desde la publicación de su primer manuscrito, titulado El linaje transparente, su historia había dejado de ser solo suya. Estudiantes, juristas, líderes sociales y jóvenes sin apellido ni fortuna la citaban como inspiración. El libro fue traducido a 42 idiomas, adaptado en universidades como lectura obligatoria, y en algunos casos, incluso convertido en obra teatral. Clara no asistió a ningún estreno. No por desprecio, sino porque entendía que su función no era interpretarse, sino mantenerse viva en lo que enseñaba. Elizabeth, su compañera incansable, ahora dirigía la fundación con autonomía plena. Había abierto nuevas sedes en Dakar, Montevideo y Takín, y había formado un consejo intergeneracional de mujeres herederas, que se negaban a repetir los errores de sus ancestros. Clara las escuchaba en silencio durante las videollamadas semanales, y sonreía. Ya no eran sus alumnas. Eran sus sucesoras. Una noche de enero, recibió una invitación inesperada desde la Corte Penal Internacional, no para testificar, no para denunciar, sino para ayudar a redactar un código ético para el tratamiento judicial de crímenes patrimoniales heredados en contextos de guerra, dictadura o despojo colonial. Clara aceptó, no por gloria, sino porque sabía que si no lo hacía ella, otros lo harían desde el escritorio del olvido. Viajó a La Haya con Thomas, quien seguía siendo su aliado más cercano,
aunque los años y las cicatrices comenzaban a marcar su rostro con una melancolía serena. Durante semanas, se reunieron con jueces, archivistas y fiscales. Clara propuso un concepto nuevo, el legado contaminado. Un marco legal que diferenciara la propiedad de la responsabilidad histórica. Su propuesta fue revolucionaria. Y también resistida. Si comenzamos a juzgar las herencias de los imperios, advirtió un magistrado, ¿qué quedará en pie? Lo justo, respondió Clara sin pestañear, lo que pueda sostenerse sin ocultar cadáveres. El código fue aprobado parcialmente, pero lo esencial permaneció. El mundo por primera vez reconocía que el pasado no era solo memoria, era evidencia. Clara regresó a Inglaterra en marzo, y al llegar a la finca, la recibió un nuevo jardín. Elizabeth había mandado plantar 100 árboles, cada uno con una placa en la base. En ellas, los nombres de las víctimas cuyos testimonios habían originado reformas reales, leyes, devoluciones de tierras, restituciones simbólicas. Clara caminó entre los árboles sin decir palabra. Pero cada paso era una reverencia. Pasaron los meses. El archivo Hemsworth celebró los 2 millones de documentos verificados. El mapa de la impunidad fue premiado con el Premio Pritzker de Justicia Tecnológica. Y la Fundación Montague fue reconocida como observador permanente en la Comisión Europea de Derechos Humanos Patrimoniales. Pero Clara comenzaba a sentir el peso del ciclo cumplido. Una mañana de abril, durante una entrevista con un periodista sueco, le preguntaron: ¿Qué viene ahora, señora Montague? Ella pensó durante varios segundos. Y respondió: silencio. No como retirada, sino como espacio, como el terreno fértil que espera nuevas semillas. En mayo, anunció su transición, cedió oficialmente la dirección de la fundación a Elizabeth, entregó sus funciones en Naciones Unidas. Declinó futuras invitaciones a congresos. Y regresó a la finca, esta vez sin maletas, sin escoltas, sin borradores. Solo ella, su cuaderno, su jardín, y el mundo que había ayudado a volver menos injusto. Pasaban las semanas con una paz que parecía de otra vida. Clara se despertaba con el canto de los pájaros, paseaba entre los archivos, escribía cartas manuscritas a niños de orfanatos que habían escrito pidiéndole consejos. Un día, encontró un sobre sellado en su escritorio. Era de Beatriz, ahora monja a tiempo completo, quien le escribía desde un convento del sur de Gales. Querida Clara, ya no soy criada, ni tú, señora, ahora somos solo mujeres que sobrevivieron. Gracias por devolverme el nombre, y por demostrarme que el poder no está en las manos, sino en el testimonio. B. Clara enmarcó esa carta y la colgó en su estudio, junto al retrato de su padre. En agosto, durante una cena íntima, Thomas le propuso algo que nadie esperaba: convertir la finca en una universidad. No en una al uso, sino en un centro de formación global sobre justicia intergeneracional, abierto a jóvenes que quisieran estudiar no cómo se hereda, sino cómo se repara. Clara no respondió de inmediato. Pero esa noche, se sentó frente al viejo escritorio de su esposo, y escribió en su diario: tal vez la tierra que heredé no era una herencia, era una promesa. Y la universidad será su cumplimiento. Así nació el Instituto Montague para Justicia y Memoria. Durante los siguientes meses, arquitectos, docentes y trabajadores transformaron los antiguos establos, los almacenes y las casas de huéspedes en aulas, bibliotecas, dormitorios. Elizabeth diseñó los programas académicos, Thomas coordinó la logística. Y Clara simplemente observaba, como una madre que ve a su hija caminar sola por primera vez. El día de la inauguración, Clara dio un solo discurso, sin papeles. Yo vine aquí con una maleta de vergüenza y una boca llena de silencios. Hoy, esta casa no tiene ni cadenas ni secretos, solo ventanas abiertas. Lo que ustedes estudien aquí no será historia, será coraje. El auditorio estalló en aplausos. Y entonces, sin que nadie lo supiera, Clara Montague se retiró. No del mundo, sino del centro del relato. Volvió a su estudio, escribió la última página de su diario y lo guardó en una caja fuerte, junto con la cucharilla de plata que Beatriz le había dado tantos años atrás, el pañuelo rojo de su primer enfrentamiento y una flor seca del jardín de James. Cerró la caja, y por primera vez en décadas, durmió 8 horas seguidas. La mujer que había sido humillada por ser pobre, ya no era símbolo, ni arquitecta ni heredera, era simplemente Clara. Y el mundo, ya no era el mismo.